Hola, Hola, ¿cómo estás, Manuel? estaba presentando como muchas cosas, ¿no? Pero como una gran persona les puedo presentar como parte de una estirpe de una familia muy reconocida en Venezuela. Para los que no son de Venezuela, la familia Torres yo admiro y respeto. Me le vas a dar un abrazo para comenzar esto más sentimental al doctor Torreguera, al Torres Gracias, Solarte, por seguro, que realmente le vas a seguro. decir que lo quiero mucho y lo extraño, ¿ok? Bueno, hicimos Eh, un equipo muy bonito y aquí se te extraña mucho también. Amén, amén. Yo los extraño a todos. Realmente la clínica Santa Sofía se volvió en ese tiempo, y no tengo dudas que ahora era una referencia nacional, y con la guía del doctor Torres Solarte, que definitivamente es un roble y una referencia en cardiología en todo el mundo. La gente está conectando. Yo digo una cosa, me puedo equivocar, te puedo decir Mari, te puedo decir Nena. Nena le decimos los que la queremos, ¿ok? Así que vamos a, Absolutamente, nena, es exactamente perfecto. exactamente. Nena, fíjate, nosotros estamos tratando de buscar la forma de tratar de sincronizar, por eso el programa se llama Timing, la información que tenemos, porque siempre hemos aclarado acá que la información va fluyendo continuamente y a veces no tenemos nosotros la posibilidad de tener claro qué está pasando. No saben ni los gobiernos que están haciendo, nosotros los médicos estamos tratando de aprender para ir cambiando. En principio, por ejemplo, para los tratamientos se indicaban unas otras cosas, para saber cuál era el responsable y dónde era el problema. Dijimos al principio que eran los pulmones, que era una enfermedad infecciosa. Finalmente, yo estoy convencido, y yo creo que tú nos vas a convencer. Aquí está Alfredo López, que está saludándote también. Este, Saludos, Alfredo. Estoy convencido Saludos. de que la batalla final debemos llevarlas en la sangre. Yo estoy convencido de eso. Yo no sé si tú estás, pero yo por lo menos creo eso, y por eso es que quiero conversar Creo contigo que nos estamos moviendo en esa orientación, nos en estamos esa moviendo mucho orientación. hacia Y allá. María Alejandra la conozco como una persona práctica, muy segura de lo que hace en su vida y en la profesión. Y yo creo que nos va a aclarar mucho a pacientes y a médicos de qué está pasando actualmente. Yo quiero, Mari, comenzar con un principio, como que si fuera esto un cuento para nosotros los médicos, y un cuento, cuando digo cuento, no es en forma despectiva, sino en forma de que nos digas, desde que el virus penetra en el organismo por la vía respiratoria hasta que llega a la sangre, ¿qué pasa en el organismo? Ok, vamos a tocarlo de dos maneras, ¿de acuerdo? La primera es la gota de virus, de saliva o de contenido acuoso, de lo que sea que de alguna manera nos llegó. Lo primero que va a hacer en lo que es el epitelio, tanto del pulmón y nasal y tal y qué sé yo, y lo que hace a nivel vascular, que son dos cosas un poquito diferentes, pero que tienen alto impacto en las células sanguíneas. Tal cual tú lo decías, la sangre es el elemento modulador de cualquier órgano del cuerpo. Todos, absolutamente todos, estamos de alguna manera protegidos por elementos sanguíneos, ¿ok? Entonces, fíjense, lo primero que ocurre es la partícula viral del virus del coronavirus, y esa partícula, para poder hacer choque e iniciar su proceso infeccioso, tiene que adosarse a alguna estructura de membrana que se acople con ella. Esa estructura de membrana ya la conocemos, se llama AC2. Imagínense, para poner, los médicos saben de qué estoy hablando, pero como aquí hay público que no es médico, para que Exactamente. ustedes sepan, imagínense que el virus tiene una estructura glicosilada, un componente de proteína con azúcares que se pega a un receptor. Y una vez que se pega y se adosan esas dos membranas, él drena su contenido en la célula que capturó, en esa célula en donde ella se pegó. Cuando ese contenido sale a la célula, ocurren dos cosas muy importantes. La primera es, drena un contenido que tiene unas partículas con un código genético que nosotros llamamos RNA, y ese código genético es capaz de, a través de indicaciones y mensajería intracelular, de llegar al núcleo de la célula y poner a esa maquinaria del núcleo a producir nuevas partículas virales que, como están desnudas,
les logra hacer una membrana y las expulsa de nuevo para que sigan reinfectando nuevas células del epitelio de la nariz, de todo lo que es el epitelio que está en nuestras gargantas, que es como la tráquea, y hacia abajo bronquios, y por supuesto llegan finalmente a un sitio que se llaman alvéolos, que yo les explico a los pacientes que es como si fueran bolsitas de uva que no tienen la pulpa, sino puros pellejitos de uvas, muy pegaditos unos con otros y todos envueltos en vasos sanguíneos, ¿ok? Entonces, el primer concepto, una partícula viral es capaz de generar miles de partículas virales tomando control celular de la célula que infectó en la nariz o en todo el epitelio respiratorio superior e inferior. Eso es lo primero. Lo segundo, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo que no hay soldados? Tenemos soldados. No solamente en todo el epitelio nuestro nasal y el epitelio pulmonar tiene soldados a lo largo de toda toda la barrera, todas las membranas, todos los alvéolos, todas las células. Esos receptores, esos guerreros, son de tres tipos. Uno se llaman macrófagos, no importa el nombre, son células que presentan, imagínense que es una célula que está poniendo una alarma, un pito, epa, aquí hay un extraño, un bicho, y va a llamar a reclutar en su mensajería otras células inflamatorias para que contengan al extraño que se llama virus en el sitio donde ella las esté llamando. Ahora imagínense que eso está ocurriendo desde la nariz hasta el pulmón. Ah, nena, fíjate, o sea, para resumir un poco, lo que te diciendo me gusta mucho porque como se va uniendo gente, el virus penetra la célula, para que todo el mundo entienda, y le dice a la célula, le da el material para que reproduzca más virus, es decir, hace una intervención ahí, y va a comenzar a intervenir, y esa célula va a comenzar a producir más virus, y al final también pero hace una cosa, bien. Y hace una cosa todavía peor. Él hace, fíjese, cuando un virus entra en una célula nuestra, la célula tiene que tener alguna forma de defensa, porque si no, imagínense, un cuerpo que no tiene cómo defenderse. Esa célula tiene un sistema de defensa que se media a través de unas células de la sangre que se llaman linfocitos, ¿ok? Linfocitos. Los linfocitos en la sangre, los que circulan, imagínense que son generales, que de alguna manera van a reclutar a unos soldados para que después hagan otro trabajo. Pero ellos están allí vigilando y en los tejidos están también vigilando. ¿Qué ocurre? Que cuando esta célula entra, se reclutan unos linfocitos para que esos linfocitos produzcan a su vez una respuesta de defensa. ¿Y qué hace el virus? Ese virus recluta esos linfocitos, los ataca, recluta a las células presentadoras, que se llaman macrófagos, no importa el nombre, les dije, a las células que dan alarmas, recluta a las células dendríticas, que son otras células presentadoras, neutrófilos y monocitos, y los inhibe una respuesta de defensa natural que se llama respuesta mediada por interferón del tipo 1. La respuesta que habitualmente ocurre cuando hay infecciones virales tiene un nombre y es una respuesta de contención. Se estimula un tipo de linfocito, la respuesta se llama TH1, los linfocitos involucrados se llaman helper o ayudadores, generalmente son CD8, y esos linfocitos están destinados a producir por las células, a producir desde las células una cosa que se llama interferón gamma, que agota a los virus. ¿Qué ocurre con este virus? Él produce un bloqueo de respuesta de interferón. No deja que esa respuesta de contención viral ocurra. Y por eso ven ustedes, lo primero que ven es por qué un virus que entra a la sangre dura 14 días como periodo de incubación. Es un periodo de incubación larguísimo. Pero ¿cómo es que en 14... El virus lo que está preparándose para hacer el ataque final, ¿no? Está reclutando gente, debilitando el sistema inmunológico cuando llega, y por eso que son 5 o 7 días para que tú puedas tener algún síntoma, pero en el organismo te están pasando cosas que quizás te están pasando cosas. Quizás tú no lo sepas, ¿no? Que es todo esto, es decir, lo que tú estás explicando es que tenemos forma de defendernos, pero este virus es tan inteligente, bloquea esa defensa y le dice a las células, dice, mira, mejor tú comienza a producir cosas que yo quiero que produzcan. Exacto, él está en dominio de la célula para que él mismo se replique y sus partículas se repliquen, bloquea la respuesta de defensa inicial, pero el cuerpo no es bruto, el cuerpo dice, busco otro mecanismo de defensas entonces.
Esta primera respuesta... Ya, para decirte, perdió la primera guerra del cuerpo y va por la segunda guerra. Exactamente, La segunda batalla, exactamente. pues. Está en pérdida de la primera respuesta que se llama respuesta innata. La respuesta innata es, oye, el que esté en la calle, pana, que venga a salvar a esta tipa que la van a robar, o sea, que se la quieren llevar. Y viene todo el mundo a ayudar. La segunda respuesta, no, pana, llamen a los policías, los que tengan armas, los que tengan pistolas, los que tengan porque la cosa no se está conteniendo en persona. Esa segunda respuesta se llama secundaria. Y la respuesta secundaria sí es una respuesta de reclutamiento, donde un linfocito general, generalmente CD4, avisa a un pelotón de reclutamiento que se llaman linfocitos B. Mira, pana, el virus es cuadrado, le falta un cacho aquí, es verde y tiene una pata. Le pasa que el dato, pues. Le pasa el dato y el cuerpo va a desarrollar entonces una respuesta inmune dirigida no a cualquier cosa que nos está, todo el mundo que venga a salvarme, no, pana, yo voy a buscar estrictamente ese virus que es cuadrado, le falta un cacho en la cabeza, tiene una sola pata y es verde. Y lo que donde lo encuentre me lo voy a llevar. Esa respuesta secundaria está mediada por dos anticuerpos, no importan los nombres, son dos tipos de anticuerpos de defensa para efectos posterior, tenganlo presente. De defensa orientada y ya definida, se llama respuesta inmune secundaria, es específica para virus y esa ocurre después en general del quinto a séptimo día, empieza a ocurrir allí, ¿ok? Ahí comienza el paciente a tener síntomas. Es decir, todo lo que contaste al principio no tiene síntomas el paciente. En la primera parte, no, sí, en la primera parte depende de, voy a tener síntomas, depende de qué tan inflamatorio o menos inflamatorio es mi guerra. Me explico. Hay pacientes, supóngase, yo soy un paciente rinítico, yo soy un paciente asmático, yo soy un paciente alérgico. Oye, probablemente mi respuesta innata, yo naturalmente tengo células de alarma por el polen, por el polvo, por los ácaros, por cualquier cosa. Yo pego gritos más rápido que María Alejandra Torres, que no es alérgica ni es asmática, por darles un ejemplo, ¿ok? Entonces, en esa circunstancia, donde yo estoy metida en mi célula, echando broma y no sé qué, yo estoy asintomática, pero la persona que está al lado mío, que es rinítica, está ya, oye, cónchale, ¿por qué? Porque su respuesta inflamatoria inicial es más potente. Ella tiene más actividad macrofágica natural, porque ella es crónicamente está en alguna circunstancia de inmunoestimulación ambiental que yo no tengo de manera natural. Entonces, eso es variable, pero puede haber ya en esa circunstancia inicial, sin que haya respuesta secundaria, puede haber ya síntomas, pero síntomas inflamatorios locales, que son esa sensación de que hay algo que me molesta, pero no es moco en la nariz, tengo una tosecita, me siento extremadamente fatigado o cansado, tengo dolor de cabeza. El cuerpo es muy inteligente, el termostato inmediatamente dice fiebre, 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 aquí hay algo, es una alarma corporal, entonces puede haber fiebre, todo eso puede estar ocurriendo en la respuesta primaria, pero va a ser variable y más potente o menos potente. Por eso es que uno dice, bueno, pero él tiene el virus, pero es asintomático. ¿Cómo es eso? Pero él tiene el virus y es muy sintomático. ¿Cómo es eso? Pero él tiene virus y ya está en el tercer día y está hospitalizado. Ellos tienen condiciones proinflamatorias, subclínicas, crónicas o por antecedente, diferente que hacen que el sistema inmunológico esté en gritos más temprano que tarde. ¿Sí me explico? Por eso está más agotado. Es lo que yo pensaba. Sí. Aclarar aquí, porque decimos, bueno, los diabéticos, los hipertensos, los que tienen obesidad, son personas realmente que están inflamadas crónicamente. ¿Okay? Y eso es lo que tú estás diciendo. Claro, están con esta batalla que tú nombraste al principio, que están peleando y tienen algo porque tienen un problema crónico. Entonces, es como pues, tú estás viviendo mal y te enteras de otra mala noticia. Pues. Entonces, te enteras de la noticia. Te enteras de la noticia y la noticia dice, oye, mira, estamos peor ahora. Entonces, exacto. Eso pasa con eso. Pero en ellos hay otra condición importantísima, Manuel. La primera es, fíjate, la primera es, sí, tengo un sistema de alarma que puede pegar gritos más temprano y el paciente ser sintomático más precozmente. Esa es la primera. Acuérdense que eso es respuesta innata. La segunda es, yo les expliqué lo que hace el virus en
la célula de respiratoria, sea de la nariz, de la tráquea, del bronquio, del alvéolo. Pero el virus tiene receptores también en una cosa que se llama endotelio, que es el vaso sanguíneo. Es la tubería por donde va la sangre, ¿ok? Entonces, en ese endotelio, el endotelio es el encargado de que haya, de regular, que no haya coágulos o que haya coágulos, o sea, trombos o no trombos, que haya mayor o menor tensión arterial, ¿ok? Que se llama vasodilatación o vasoconstricción o lo que sea, y nos defiende también como barrera que no entren cosas o macromoléculas o partículas para dentro de la sangre a otras zonas internas. Eso hace el endotelio. Entonces, imagínense que el virus está haciendo su guerra en el alvéolo del pulmón y en la nariz y en todas partes del respiratorio y se mete con los elementos de la sangre. Entonces, en los elementos de la sangre va a activar al endotelio. Y el endotelio, entonces, activado, les voy a explicar cortico para que entiendan. Me dice una tubería y en esa tubería el elemento que está pegado a la tubería es el endotelio. Lo que está inmediatamente dentro de la tubería es la sangre. Pero la sangre además se distribuye muy diferente desde el punto de vista de su tránsito. La sangre es agua con células, con elementos. Entonces, unas células que se llaman plaquetas circulan pegaditas aquí al endotelio. Después de las plaquetas vienen los glóbulos blancos, de células de defensa. Y en el centro de la tubería vienen los glóbulos rojos. Quiero decirles esto ¿por qué? Porque cuando el endotelio, que es el que está pegado a la tubería, está activado, ¿con quién se reúne? Con la plaqueta. ¿Y qué es la plaqueta? La célula encargada de hacer trombos. Si yo estoy activado y me pego a mi plaqueta, la activo. Y déjenme decirle para que entendamos los que no hacemos medicina, que son los pacientes, la coagulación o el trombo, o sea, todos los fenómenos de coagulación, la activación de los factores de la coagulación, ocurre sobre una superficie. Esa superficie se llama plaqueta. Entonces, la plaqueta se pega al endotelio, se activa y empieza a generar un fenómeno de coagulación en cadena. ¿Ok? Más o menos, ¿cuándo es esto? ¿Cuándo es esto más o menos? Esto está ocurriendo inmediatamente desde el primer día que nosotros estamos teniendo actividad viral, les dije, está ocurriendo una cosa en la célula epitelial respiratoria y otra simultánea en los vasos sanguíneos. ¿Ok? Claro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, ¿por qué me pregunta, como tú decías, Mari? que me encanta tu programa, se llame Timing. ¿Por qué? Porque hace un mes atrás nosotros no reconocíamos a los trombos, decíamos, es una neumonía, Dios mío, hay que oxigenar al tipo y meterle no sé qué. Y ahora estamos diciendo, ya va, se mueren de trombos, hacen embolismo, hacen coágulos. ¿Qué es lo que está pasando? Que como está ocurriendo desde el principio y no nos estamos dando cuenta, no anticoagulábamos precozmente. ¿Y cuál es el cambio que estamos haciendo? Pana, el tipo activa la coagulación, anticoagúlalo, aunque esté ambulatorio, aunque no esté hospitalizado, aunque esté en su casa, dale algo de prevención de trombos. Nosotros hacemos dos cosas diferentes. Una cosa es prevenir trombos y otra cosa es tratar ya un trombo que ya ocurrió. Son fíjate, como dos. Yo lo voy a poner así del punto de vista de nosotros que hacemos. Exacto. Tú tienes factores de riesgo para tener una trombosis. En este caso, el factor de riesgo es tener COVID-19, porque eso es indicación de anticoagulación. Porque el tema estaba, que veíamos, incluso se ha dicho que pacientes que hacen muerte súbita en la calle, es una trombosis masiva que hace el paciente. Esto puede hacer una explicación, pero está muy bien tu explicación y me gusta mucho la forma como lo hiciste, porque definitivamente eso ocurre desde el primer día. Hay que tomar medidas el primer día. Mucha gente lo hacía al final y nos dimos cuenta ya después que salieron las autopsias de Italia. Esto se llama medicina de autopsia porque que ese tipo de medicina, cuando nosotros no tenemos medicina basada en evidencia, ¿qué nos puede ayudar? Las autopsias. Y las autopsias vieron que era trombo por todos lados. Exactamente. Entonces, claro, él está haciendo un episodio de trombo y te les digo más. Hacemos profilaxis en el paciente que está ambulatorio. El que está hospitalizando le damos dosis extendidas o dosis intermedias, los llaman algunos, que son unas dosis más altas, y se va para su casa anticoagulado todavía para su casa.
¿Por qué? Porque Ajá. todavía se va mejor, pero con un sistema todo prendido ahí que hasta que se apague, ese paciente está en riesgo relativo de hacer un trombo. Entonces, fíjense cómo ha cambiado el timing, como dice Manuel, El, de la el terapia timing. urológica. Y fíjate que yo quería eso hablarlo al final, pero ya que estamos en esto, la gente, esta parte que es lo último que ha cambiado, pudiera cambiar la historia inclusive. Porque te digo, Pues, en Estados Unidos, en New York, están haciendo, por ejemplo, comenzaron en pacientes graves, antes que esto se supiera, hacer lo que llamamos trombolisis, es decir, en los infartos nosotros ponemos cosas para que todo el mundo entienda, paralizar el trombo, para que eso de la plaqueta que explicó la nena se vaya, pues, ¿ok? Y están usando en pacientes graves porque cuando se dieron cuenta eran trombos que tenían en el pulmón y en otras partes del organismo. Y algunos pacientes han salido de ventiladores por esta medida porque hemos entendido que el tema central es el trombo. Por eso es que la batalla, donde se libra, es en la en la sangre. sangre, absolutamente, absolutamente. Fíjate, Entonces, yo te voy a poner aquí, hay muchas preguntas, la gente está preguntando, por ejemplo, tenemos una paciente en línea que es nos está escribiendo desde España, que en España no le colocaron anticoagulante, es la doctora Francis, ¿okay? Amiga nuestra. Ella tenía el virus, pero en España no le colocaron anticoagulante. Francis, lo que pasa es que eso no es una cosa que ya sepamos hace mucho tiempo, no sé qué respuesta tienes tú a eso. sí, les voy a decir más. Qué sé yo, 2 semanas me hubieras preguntado, mira, los protocolos del Grupo Internacional de Trombosis Europeo y Españoles tienen un ritmo de cambio que les puedo decir, del 17 de marzo al 17 de abril, un solo hospital cambió 12 veces su protocolo, 12. Eso 12. quiere decir que esto se llama medicina de guerra. Nosotros los médicos estamos acostumbrados. El estudio es randomizado, 2 grupos de control, el grupo que ahorita es, mira, pana, tú tienes 100.000 pacientes, yo tengo 4. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuál es lo grave? ¿Qué es lo nuevo? Entonces, lo nuevo es estamos anticoagulando. Les voy a decir más. Hace 2 semanas la anticoagulación era al que esté hospitalizado, no sé qué. Hace una semana, no, yo creo que es mejor al que está hospitalizado, al que está ambulatorio, al que se va de alta, sobre todo si lo sacamos tempranamente del hospital por necesidades de cama, oye, déjalo anticoagulado más tiempo. Y hoy día, salió hace como 3 días, todas las mujeres, por ejemplo, que tenemos alguna tendencia trombótica mayor por anticonceptivos o por terapias estrogénicas altas, y usted está en un sitio de una epidemia altísima, no es que está, como decía yo aquí en Venezuela, que la epidemia todavía no tiene su brote, estamos todavía por debajo de la curva, pero si usted está en un sitio de epidemia, póngale anticoagulación a esa mujer que está en anticonceptivo y que está en terapia estrogénica alta, porque esas drogas son trombogénicas. ¿Sí me están Exactamente. entendiendo? ¿Por Sí, qué? sí, Porque sí. acabamos de explicar que la activación del endotelio y la tendencia trombótica ocurre desde el primer día de la infección. Por eso es que están diciéndoles cuidado con esas mujeres. Para decirte cómo cambian las cosas, Manuel. Que no se lo Ajá. pusieron a Francis no quiere decir que se equivocaron los médicos. Lo estamos Ok. haciendo relativamente nuevo, lo estamos haciendo en función de la experiencia maravillosa y transmitida por los médicos españoles y los médicos italianos y los médicos americanos y todos los médicos, por supuesto, que nos han ido enseñando, no lo hagan, vamos a hacerlo mejor, es lo que estamos diciendo. Nos equivocamos en algunas cosas, vamos a hacerlo mejor. Perfecto, fíjate. Vamos a salir del punto de anticoagulación porque mucha gente, hay muchas preguntas, pero me gustó eso de Francis porque de un paciente, viniendo de un paciente, es una buena referencia. ¿Con qué anticoagula? Es decir, enoxaparina es la solución, definitivamente. Pero ese paciente que está, enoxaparina es una droga, todo el mundo lo conoce en Venezuela y aquí como Clexane, que lo coloca subcutáneo, es fácil colocarlo, realmente tú lo puedes mandar a su casa. ¿Cuánto tiempo después lo indica después que el paciente está de alta? Ok, fíjate, lo primero es, lo indicamos a dosis diferentes, ¿no? Indicamos habitualmente unas dosis de prevención que son alrededor de, en el paciente que pesa menos de 80 kilos, más o menos 40 miligramos totales diarios subcutáneos. En el paciente que está ambulatorio, que está con síntomas respiratorios, pero que no tiene criterios para ingresar. En el paciente ingresado, en general subimos la dosis a 1.5 miligramos por kilo, y si está en alguna terapia intensiva lo hacemos cada 12 horas, porque la vida media, aunque es a cada 24, el nivel de heparina o de protección baja mucho
cercanas a las 24 horas. Entonces, Ok. claro, nos gusta tenerlos más protegidos. Si el paciente está hospitalizado, lo ponemos cada 12, sobre todo si está en terapia intensiva. Si está en un cuarto donde no queremos que el personal de enfermería entre tantas veces, lo ponemos cada 24. Pero a una dosis que se llaman ampliadas, que son dosis intermedias, 1.5 miligramos por kilo. Y el que se va de alta está otra vez en profilaxis antitraumática, que generalmente es 40 miligramos de enoxaparina o clexane subcutáneo. Y la respuesta sobre el número de día es mínimo 7, promedio 14, y extendido si el paciente tiene un grupo de riesgo trombótico. Por ejemplo, es un paciente que hizo una trombosis venosa en el pasado y nosotros no sabemos por qué la hizo. O el paciente es un paciente que está, además de post-COVID, post-operado de algo. Se le rompió la cadera, yo qué sé, se le rompió una pata y está inmóvil. Exactamente. Es una indicación clara, pues. Exacto. Entonces, la variabilidad en el alta va a depender de eso y que nosotros medimos unos parámetros inflamatorios que de alguna manera nos orientan sobre el nivel de activación endotelial y se llaman dímeros D. Y habitualmente esos dímeros tienen un valor y hasta tenemos unas tablitas en las cuales decimos si el dímero está menor de 1000, cuánto usamos, si está entre 1000 y 3000, cuánto usamos, si está más de 3000, cuánto usamos. En el momento del alta, no en Venezuela y a lo mejor no en República Dominicana, porque no estamos saturados todavía, pero en Italia y en España, donde hubo que sacar pacientes todavía medio choretos, pero más o menos parapeteados porque se necesitaba la cama, los niveles altos de los dímeros revelaban cuánto de heparina iba para su casa y cuánto tiempo más dependiendo de ese descenso. ¿Sí me explico? O sea, nos estamos monitorizando también con elementos de la sangre que revelan inflamación persistente. Hemos dejado claro, Mari, que esto es un continuo de aprendizaje para todos, un continuo cambio de opiniones para todos, pues. Basado en observación, que en medicina, como dices tú, oye, no es una observación, pero bueno, es lo que hay ahora, pues, y es lo Eso que es lo tenemos que tener. Y tú has dicho que el virus desde el primer día comienza a tener una reacción en el organismo, se producen situaciones donde el virus hace que el organismo comience a trabajar para ti, la célula comienza a trabajar para el virus, reproduce más gente y ustedes se quedan tranquilos, pues. Y después que pasa eso, y comienza la batalla de la sangre inmediatamente, con la gran explicación que están felicitados de aquí, que ha hecho de la importancia de la plaqueta desde el primer día, y por eso que hay que prevenir esto. Entonces ya tenemos el paciente y la batalla está en la sangre. ¿Cómo definimos nosotros? Es decir, en un cuento corto, cuando digo cuento no es menospreciar, sino hacerlo No, absolutamente. ¿Qué pasa en la sangre después que el virus llega y luego cuáles son las reacciones que hay? Te digo porque comenzamos a medir cosas, por ejemplo, ferritina, citoquina. ¿Qué está pasando en la sangre cuando el paciente ya está infectado? Bueno, fíjate, como decíamos, él activa una cascada de coagulación en el endotelio y una cascada inflamatoria en el endotelio, ¿ok? Activa una cascada de inflamación en el pulmón. Ahora imagínense múltiples cascadas de actividad simultánea. Yo les decía que imagínense que el pulmón era como un ramillete de uvas, todos esos bichos prendidos, encendidos, mandando mensajería inflamatoria, más todo el endotelio mandando mensajería inflamatoria. Dos conceptos importantes. La primera, ¿por qué es más grave en el diabético, en el hipertenso? Manuel decía, tienen una circunstancia inflamatoria crónica. Muchachitos, el gordo, el que tiene barrigota, el que tiene grasa en el hígado, el que tiene resistencia a la insulina, tiene patrones inflamatorios de normal. O sea, normalmente tiene patrones inflamatorios. Cuando el sistema inmunológico lo retan y tengo que subir 10 veces mi valor inflamatorio, yo tengo menos capacidad de responder en mi defensa porque termino agotando al sistema inmunológico que ya se ha comido la mitad de su tanque en inflamación crónica. ¿Sí me explico? Supónganse que es un tanque de gasolina y yo voy por la mitad porque yo siempre estoy gordo, porque yo estoy obeso, porque yo tengo X, hipertensión, diabetes y no sé qué. Y no sabía que eso era patrones inflamatorios. Entonces, por eso van peor. Pero en el camino, ¿qué ocurre? Que yo les dije, mire, si el sistema inflamatorio, que digo, si con la primera contención, que era que los vecinos nos vinieran a defender, no pudimos, nosotros gafos no somos, nosotros llamamos a los policías reales, a los tipos que van a llevarse este tipo. Se llama respuesta secundaria, se producen anticuerpos IgM, IgG, el IgM se produce en un periodo de tiempo temprano,
después del quinto, entre el séptimo y el 14 días tienes un pico de IgM bien alto, y después del IgM se produce el IgG, que es el anticuerpo que va a quedar como de memoria. Ese puede quedar por años. Es el anticuerpo que nosotros generamos después que nos vacunan. Cuando nos vacunan, no me va a dar más lechina, ni me da más hepatitis, más nunca en mi vida. ¿Por qué? Porque me quedó un anticuerpo de defensa que tiene memoria. Esto es exactamente igual. Esos anticuerpos de defensa son los verdaderos contenedores después de la infección. Ustedes entenderán que si yo tengo un sistema inmunológico que no es capaz de generar esa defensa secundaria, poderosa, oye, yo soy el que me complico, el que entro a la terapia intensiva, el que se fastidia, el que X, ¿no? Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque como no tenemos vacuna, hemos pensado, el mundo científico, bueno, ¿y qué tal el tipo que ya salió de esto, que está full de esos anticuerpos de defensa, porque está recién salido de un proceso infeccioso y ya no tiene el virus, le sacamos esos anticuerpos y se los guardamos a alguien que esté cachapado para el momento en que esté cachapado en terapia, ayudarlo con anticuerpos de defensa de otro paciente que ya pasó por esto. Eso se llama inmunización pasiva. ¿Qué quiere decir? Tomo anticuerpos de alguien que ya pasó por la infección y ya salió de esto y no tiene virus circulante ni es capaz de infectar, le tomo su plasma y si ese señor es A positivo y María Alejandra es A positivo, para el momento en que yo, Dios me ampare, esté cachapada en una terapia intensiva, puedo ayudarme con plasma. Les cuento que lo primero que quiero que entiendan que esto es conceptual y no necesariamente práctico. ¿Por qué? Porque no está aceptado, sino en forma de trials o de estudios de investigación por el momento. Mira, está muy bien y yo voy a seguir apoyando a Francis, pero le vamos a apoyar al final porque la nena tiene, y lo puse acá, pues, tiene máster en nutrición oncológica. Al final vamos a hablar cómo alimentarse mejor para no estar tan inflamado, ella lo pregunta. Pero vamos a aclarar una cosa acá que preguntan el doctor Miquel Liñero y el doctor Mayorana, que si puede dar de alta al paciente anticoagulado con apixaban o rivaroxaban. Esto, para que no entienda, son anticoagulantes vía oral, mucho mejor para el futuro, sí, pues, para un tratamiento ambulatorio. Pues. Mi sensación es la siguiente. Probablemente en un futuro corto, a lo mejor en un mes estamos diciendo, ¿sabes qué? Sí, lo podemos hacer. Pero en este momento histórico nos hemos saltado muchas barreras. De las drogas más seguras, porque si producen algún tipo de sangrado, en vista de que, acuérdense, que al estimular, no acuérdense no porque no se los dije, pero yo estimulo al endotelio vascular y hablé todo el tiempo del lado trombótico. Pero resulta que como el cuerpo no es gafo, el cuerpo dice, aquí está la estimulación para el trombo y aquí está el inhibidor del trombo. Y estimula una serie de cascadas para inhibir la trombosis. Eso se llama fibrinólisis. Ese equilibrio entre el trombo y fibrinólisis es muy importante, porque la fibrinólisis es la ruptura de los trombos posibles, pero en su fenómeno acelerado o descontrolado en múltiples sitios puede producir fenómenos hemorrágicos graves. ¿Ok? Entonces, claro, en este momento uno dice, yo me quiero ir por una droga segura, que cuando yo la ponga tenga un efecto antitrombótico, pero que si pasa algo en lo que la quite, pasan unas horas y ya pasó el efecto de la droga. Y eso ocurre con enoxaparina. Pero en general, con las drogas orales, que son yo las amo, les voy a decir, o sea, lo tengo que confesar. Yo no sé, yo tengo un amor absoluto, pues esas drogas son súper eficientes. Pero en una circunstancia donde el balance entre trombo y hemorragia es un poquito delicado, yo en este momento histórico les diría no lo saquen de ninguna manera todavía con anticoagulantes orales. No tenemos ningún grupo internacional diciéndonos se puede sacar fácilmente con drogas orales. Nos están diciendo dele enoxaparina como protección ambulatoria en casa subcutánea. Y entiendo por dónde viene la pregunta y créanme, pero no podemos ir más allá. Sí, el grupo nuestro BIMRD somos de anticoagular. Es decir, yo prefiero conversar con un paciente con FA y con el familiar a decirle hay que comprar esto y esto es peligroso, pero hay que hacerlo, a no hacerlo, sino con el paciente ya con un ACV, por ejemplo. Claro. O sea, me gusta anticoagular porque me parece que es una buena indicación. Hay que perder el miedo a esto incluso cuando las cosas cambien en el COVID. Ahora vuelvo, que cuando aclaraste la pregunta, y hay unos médicos preguntando esto insistentemente, pero vuelvo a lo que tú estabas conversando. El plasma de convaleciente. Tú nos explicabas que la IgE que tiene el paciente, que ya después que libró está la tercera batalla, que van las inmunoglobulinas, fíjate que ya llevan 2 batallas y la guerra va perdida, pero con la tercera batalla, el que le fue bien desarrolló buenas IgG, pues.
¿Cómo haces tú? O sea, porque nos estás explicando qué importancia tiene esto en el paciente que está grave en terapia intensiva. El paciente que está grave en terapia intensiva en general no ha podido desarrollar probablemente la cantidad de anticuerpos que, bueno, uno asume. Ojo, ojo, todo esto es lo que nosotros como científicos creemos que podemos ir ayudando. Entonces, ¿qué hemos hecho? Tú agarras y dices, bueno, mira, al paciente, ¿cuál es el pico máximo de actividad de estas inmunoglobulinas? En general, después del día 14. ¿Cuándo? ¿Qué ocurre después del día 14? Ocurre que el RNA viral ya bajó en sangre y bajó en tejidos porque hay una respuesta de contención, hay inflamación, viene la respuesta inmunológica secundaria, etcétera, y está surgiendo el pico máximo con IgG e IgM. Entonces tú dices, yo quiero el plasma de ese paciente que se está recuperando lo más pronto posible, cuando tenga el pico más alto, para dos cosas hace el mundo internacional. Una es porque quiero generar una inmunoglobulina farmorrecombinante, es decir, hacer una inmunoglobulina farmacológicamente. Pero en el interín, como no la tengo, mientras que se organizan los científicos y lo pueden organizar, yo también puedo usar el plasma de un paciente con todas las inmunoglobulinas y las albúmina y los factores de coagulación que tiene ese plasma, ojo, ¿ok? El plasma de un paciente convaleciente en su nivel máximo de actividad de inmunoglobulina. ¿Cómo lo hago? Le mido RTPA o la parte de actividad viral a través de técnicas de PCR, ¿ok? Que detectan el DNA viral. Si está negativo por 2 veces en 2 medidas sucesivas, yo asumo ese plasma puede ser seguro. Imagínense que esto es medicina de guerra. Esto no es lo que haríamos de manera normal. No vayan a decir que la doctora es loca, que está poniendo plasma. Y esto se hacen estudios, en trials, que se aprueban por el Estado. Ahorita estamos nosotros sometiendo en México, a través del grupo latinoamericano, un protocolo de este tipo. Y en Venezuela, bueno, no voy a hablar de Venezuela por otras razones. Pero en principio, yo tomo el plasma de ese paciente a través de una plasmaféresis, es decir, lo conecto con la sangre. Obviamente el paciente en general no es el que está en terapia que le voy a hacer eso, sino el 80% de los pacientes que hace que esta infección son asintomáticos, que generan anticuerpos de defensa, está sano, o salió con una gripecita o con una neumonía simple o con un cuadro viral simple, salió, tiene 14 días de haber salido, le tomo las medidas, si me sirve, no tiene virus, vamos a colectar tu plasma. Le hago una plasmaféresis, le saco el plasma y lo congelo. Ok, la plasmaféresis en general se sacan 600 cc. Entonces yo divido ese plasma en 200, 200 y 200, porque la dosis estándar de plasma en general son 200 miligramos, la que yo le pongo a un paciente. Okay. Entonces los protocolos son, cuando yo guardo eso, y lo guardo con isogrupo. ¿Isogrupo qué quiere decir? Si yo soy A, guardo plasma A, el tipo B lo guardo B, lo que es AB, 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 acepto los grupos de sangre, pero de puro plasma. Yo no necesito la sangre, sino el plasma, porque ahí es donde están las inmunoglobulinas. Están congeladas. Y tengo a Perico en los Palotes, que está en terapia intensiva, muy grave, que ya lo tengo anticoagulado, que ya le di hidroxicloroquina con acitromicina, que ya no está en fase replicante, que no sé cómo ayudarlo, que no es, bueno, que está peor cada día y es A positivo. Sácame ese plasma A positivo, que en el trial que estamos haciendo vamos a ponerle a este paciente esta dosis de 200 cc, no se comporta. Y en el trial que la mayoría de los centros están haciendo, se ponen 200 cc, se esperan 48 horas, se miden todos los parámetros inflamatorios, toda la parte hipoxémica, toda la parte de los scores clínicos que medimos, SOFA, etcétera. Y a las 48 horas me siento mejor porque la cosa está como que mejoró, pero me falta, le pongo 200 cc y tengo hasta 3 veces cada 48 horas para ponerle los 600 cc que tengo allí fraccionados en plasma de gente convaleciente. Eso es trial, eso no es estándar, mosca con eso. Sí, eso es muy importante porque es lo que estamos haciendo todo ahora. Aquí dice el doctor Oceale que es un tratamiento compasivo realmente. Exactamente, es como un último recurso, lógica, como una oportunidad de rescate, exacto. Por lógica, si yo tengo a alguien que se recuperó, quiere decir que lo hizo bien, su organismo. Quiere decir que ya desarrolló defensa y que si tú le colocas a otro... O sea, la lógica está, el tema está en que no estamos, si nos ponemos eruditos o perfeccionistas, no lo podemos, quizás no lo podamos hacer. Esto se puede hacer
en cualquier banco de sangre, es decir, aquí en República Dominicana, en Ecuador, en Colombia, Esto se en puede hacer Venezuela. siempre que lo apruebe tu estado y las autoridades de tu estado. Habitualmente lo que uno hace es un sometimiento de un protocolo de trabajo. Lo que le estoy diciendo en términos de dosis también es parte del protocolo fase 1B, porque no sabemos cuál es la dosis. Queremos saber cuánto de plasma se necesita, cuántas veces se tendría que poner y cuál es su efecto sobre el paciente al final. Son como 3 trabajos en uno. Así lo sometimos a las autoridades, se aprobó y en esa circunstancia estamos ahora. Perfecto. Fíjate, aquí preguntan también los anticuerpos troyanos en el plasma. ¿Los Puede ser anticuerpos qué? troyanos, como me imagino que es como el caballo de Troya, o sea, que llevan más bien el virus. Pero tú dijiste algo que se hacía la forma de descartar que el virus está en el plasma, ¿no? Ah, no, claro. Una cosa es, el anticuerpo es un anticuerpo específico antivirus coronavirus que el cuerpo generó. ¿Ok? Ese anticuerpo es específico, ¿ok? Pero otra cosa es que en ese plasma puede haber todavía partículas virales circulando. Entonces, por eso es que se exige 2 medidas de la mejor herramienta que tenemos para detectar replicación viral persistente, que se llama pruebas de reacción en cadena de polimerasa o PCR, RT-PCR, ¿ok? Eso es importantísimo hacerlo porque sin eso yo no, y además, en el estudio tenemos además un mínimo de anticuerpos que tiene que tener el plasma convaleciente, porque a lo mejor yo tengo un plasma convaleciente, pero el nivel de anticuerpos que tiene ese plasma es muy poquito y no me sirve como una terapéutica. Entonces, a ese donante lo descarto. Sí, chévere, tú saliste muy bien, pero la cantidad de anticuerpos que produjiste no me es suficiente a mí para mi trial. ¿Sí me explico? Y eso hay que explicárselo al Sí. paciente porque se siente malísimo. Me vas a rechazar si ya yo pasé, yo quiero donar, yo soy bueno, yo estoy sano. Sí, pero tu título de anticuerpos no es suficiente, no te puedo guardar congelado. ¿Sí me explico? O sea, hasta Mira, eso, la exigencia de cuánto de anticuerpo hay es importante. aquí está identificado, se disculpa, José Alejandro, tu papá lo admiro mucho, el doctor Herrera en Margarita. Él está en Barcelona y ha tratado pacientes con COVID y dice que ha tenido menos, sangrados ha tenido pocos y ha tenido mayor anticoagulación, menos sangrados, ¿ok? Y me parece que Claro. tu experiencia es muy importante para nosotros Súper, es y que bueno, nosotros nos bienvenido a este chat. nutrimos. Nosotros leemos todos los días lo que están publicando Italia, España y Estados Unidos, bueno, en general, pues, pero oye, la experiencia de campo del paciente, del promedio médico español es increíble. Ahora, fíjate, yo te voy a preguntar algo que definitivamente la inflamación es el problema. Necesitamos nosotros más antioxidantes para esto. Nosotros tenemos forma de medir que un paciente ya va a estar en malas condiciones desde el principio o desde que acude, de forma de que tiene menos protección para esa inflamación, tiene más radicales libres. ¿Tenemos alguna forma de saberlo? No tenemos en general ningún elemento que te diga este paciente en el principio, antes de poder medir todos los parámetros inflamatorios que te estoy diciendo, que ya tienen un rango que nos dice este paciente ya va mal, este paciente está entrando en una circunstancia de dificultad, hipoxemia y tal. Pero en general, predictivos como tal, biológicos predictivos, no tenemos. Lo único que uno hace es lo que hace el mundo internacional, paciente de riesgo, el paciente hipertenso, el cardiópata, el nefrópata, el diabético, el paciente con EVOC, etcétera, etcétera. Pero realmente parámetros biológicos predictivos de que este va a ir mal o este va a ir bien, no, no hay todavía eso. Oh, perfecto. Fíjate, yo quería entrar al tratamiento, ¿no? El tratamiento, y aunque ya hablamos de anticoagulación, aunque ya hablamos de esto de plasma de convaleciente, ¿qué hacemos nosotros? Es decir, realmente la cloroquina, y esto es como hablar de algo que no sabemos, yo te puedo decir que he visto estudios, tú no. ¿Dónde se piensa, dentro de todo esto que tú has planteado, que primero el virus penetra la célula y después replica y después mata a los buenos que vienen a atacar, mata la segunda batalla y la tercera batalla, que son las inmunoglobulinas, son las que pudieran, pero ya el paciente en terapia intensiva? Eso lo entendemos y está muy bien, está muy bien esto. Pero, por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a dar cloroquina, para que el paciente cuando la comienza a tomar, Dios bendiga a todos los que están en el chat, que son varias personas, ¿dónde piensa él o dónde pensamos nosotros que ese medicamento como la citromicina y la hidroxicloroquina pudiera estar actuando? Nosotros decimos, hoy en día, dividimos un poquito
en la primera fase sería la fase que llamamos nosotros replicante viral, donde el virus está en replicación, repartiéndose a sí mismo en múltiples partículas, una vez que penetró una célula y es capaz de generar miles de partículas más cuando toma el control de esa célula y se reparten miles de partículas, eso nosotros lo llamamos fase replicante, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, bueno, vamos a buscar algo que haga que ese virus tenga una limitación para su replicación, o bien algo que comprometa su cáscara inicial cuando él entra, o algo que haga que sus enzimas replicativas se paralicen de alguna manera con algunas terapias orales. Y esa es un poquito la fuente de poner hidroxicloroquina o poner ¿cómo es? Ritonavir o poner Remdesivir, cualquiera de estos antivirales. De alguna manera tratar de evitar esa circunstancia replicante viral. Y la gente dice, bueno, pero es que no hemos tenido éxito. No hay todavía ninguna estrategia real que nosotros podamos decir, esta estrategia está haciendo la diferencia, ¿de acuerdo? Porque están probándose en este momento histórico. Lo que hay es mucho miedo libre. Yo les voy a decir una cosa, yo lo primero que hice fue decirle a la clínica, ustedes que tengan la cloroquina y que tengan el ritonavir, porque si nos da esa broma, yo voy a firmar un consentimiento de que me den, en mi primera fase, me den eso porque me lo voy a tomar. Y he leído 3 trabajos que dicen que no sirve para nada, pero no hay más nada. Entonces tú no sabes exactamente qué hacer, que me hagan mi electro y yo me tomo mi broma en la fe de que eso me va a ayudar. Lo que les quiero decir es, hay mucho de empírico todavía ahorita. ¿Por qué? Porque, bueno, unos trabajos dicen que sí, después entonces salió el estudio francés y entonces el estudio francés tiene muchos déficits de metodología, pero que tienen que tener muchos déficits porque estamos haciendo una medicina como de campo de guerra, ¿entiendes? Y luego ahora empiezan a hacerse las cosas un poquito con más seriedad y randomizados para poder tener estudios definitivos. Pero en el interín tenemos una epidemia y un poco de gente sufriendo. Mira, el doctor Herrera dice que es cierto que la mayoría del empeoramiento viene después del día 6. Y eso lo explica por lo que hemos contado acá, que es ya una segunda batalla perdida en el organismo. Exacto, exacto. Y es correcto lo que dice la doctora, que no hay forma exacta de saber quién empeorará con seguridad. Sospechas clínicas no tiene. Él tiene experiencia porque él está en Barcelona, en España, y está enfrente que ha hecho maravillas, sí. No. Exactamente. Yo vivo leyendo esos españoles, me parecen lo máximo. Yo creo que se han impuesto a fuerza de espíritu de guerra y mucha valentía, te digo. Yo no estoy muy segura de si yo en un campo de batalla como han estado ustedes puedo actuar con esa entereza, honestamente. De verdad que yo felicito al doctor Herrera y la doctora Franci, que nos ha facilitado también como paciente esto. Fíjate, hay algo que yo te voy a decir antes de que comencemos a hablar de un tema interesante, que es que si hay inflamación, nosotros en medicina utilizamos esteroides, ¿cierto? ¿Cuándo sugieres tú comenzar esos esteroides? Entonces, bueno, ahí viene la segunda parte. ¿Para qué sirve? Fíjense, yo soy hematoncólogo, lo que hago es la parte tumoral. Y resulta que cuando nos hemos sentado a discutir, claro, tú te sientas en una mesa con internistas, con infectólogos, con reumatólogos, con neumonólogos, no sé qué, todos hablamos de una dosis completamente diferente de esteroides. El reumatólogo te dice, yo quiero usar 1 gramo por metro cuadrado. Yo salto y digo, no, me lo vas a inmunosuprimir, tú estás loco. Y en cáncer nosotros no usamos esas dosis tan altas, nosotros usamos dosis antiinflamatorias bajas, y ahí empieza un poco la intervención multidisciplinaria. El primer concepto es que en general el esteroide sirve para mejorar la neumonitis y para mejorar la alveolitis, eso en la primera fase. Y desde luego está cuando ya desarrollé un síndrome de distrés respiratorio del adulto completo, que ya yo estoy con todo el endotelio pulmonar activado, y yo tengo fibrosis, y tengo hialinos, y tengo trombos, y tengo de todo allá adentro, pero para síndrome de distrés respiratorio del adulto, y la tendencia, al menos nuestra, es mucho con cuidado con el esteroide en esa fase. ¿Por qué? Porque habitualmente en nuestros países, al menos les voy a echar el cuento de Venezuela, los médicos españoles nos pueden ayudar con su práctica. Uno se chorrea mucho, se chorrea, no me van a entender, le da mucho miedo sacar yo te entendí. El paciente ambulatorio. O sea, me llega el paciente, no está relativamente hipóxico todavía, él está manejando 94 de saturación, no sé qué, está con tos, está con fiebre, con todo ese poco de cosas. Nosotros lo ingresamos a una zona de COVID que tiene el hospital y tal, no lo sacamos, y lo manejamos allí. Entonces, fíjense,
Eso probablemente es un error, pero hay varias cosas que son de contención. Aquí en este país no permiten el manejo ambulatorio, eso es una circunstancia gubernamental. Todos tienen que estar hospitalizados, cosa que es un poquito un disparate. Y luego, claro, el paciente entra y vive toda su experiencia de evolutiva dentro del hospital, ya sujeto a cosas nosocomiales, ¿de acuerdo? Está aislado y todo, pero ya estamos dentro del nosocomiales cuadro dentro del mismo del hospital. hospital, que hemos debido manejar una primera parte probablemente ambulatoria. Entonces, nosotros le tenemos, esa primera parte para la alveolitis o para la parte de neumonitis la usamos a unas dosis muy bajas, antiinflamatorias. En general nosotros estamos usando metilprednisolona, 1 miligramo por kilo, diario por máximo 5 días, ¿ok? Hay gente que usa 20 miligramos de Dexa diario por 5 días y hay gente que usa 20 miligramos cada 12 de Dexa por 5 días. Y ahí paramos. Y no hay tapering, no hay descenso piramidal, nada, sino que ponemos esto y lo paramos. Y el objetivo es minimizar ese fenómeno de macrófagos activados, de linfocitos T en apoptosis, de citoquinas múltiples que está ocurriendo en el alveo, de activación endotelial, fenómeno inflamatorio alveolar. Y otra cosa es completamente diferente, realmente en síndrome de estrés respiratorio del adulto, ahí hay más discusión de si utilizar el esteroide o no. En el protocolo venezolano, al menos nosotros no estamos utilizando esteroides en ese momento a dosis de sepsis, lo que estamos usando es soporte y por supuesto Pareciera en este que momento no tiene anticoagulación. sentido, ¿no? No pareciera tener sentido, Mira, ya es muy fíjate, tarde, pero gente, sí le agregas cosas a un paciente que está metido hospitalizado, pues. la gente está muy, muy contenta, muy emocionada por tu explicación. Realmente, fíjate, yo tenía aquí, mira, aquí hay producción, ¿oíste? Ay, Yo detrás tenía me la estoy mucho. pregunta, aquí tenía la pregunta, pero lo hemos hecho bien. Faltan creo que 5 minutos para terminar esto. Y yo quiero que tú, porque si la nena, como lo hablé, tiene un máster en nutrición a pacientes oncológicos, hecho en España, entiendo que en Valencia, ¿no? En Y, Valencia, amo esa ciudad. ajá, y yo quiero saber, como lo preguntó Francia en algún momento, si yo me quiero cuidar, ¿qué tipo de alimentación que no produzca inflamación para que la batalla me agarre en mi mejor momento debo tener? Fíjese, yo le voy a dar 3 conceptos el primer concepto maluquísimo como médico es terrible que un médico en Venezuela no tenga ni un crédito, pero ni uno de nutrición en su carrera. Y yo era de las que el paciente se sentaba ahí y me decía, doctora, pero yo tengo que comer tal cosa por el cáncer. ¿Qué es eso? Tú puedes comer lo que te dé la gana. ¿Qué es eso? Lo que vamos a cambiar es durante la quimio, te voy a quitar algunas cosas que pueden ser irritantes y que pueden producir náuseas y vómitos, pero nada de cáncer, nada de comidas con cáncer. No es que las comidas sean anticancerígenas o procancerígenas, son los patrones alimenticios. No es lo mismo decir, tú tienes que comer todo el tiempo vegetales y ser vegetariano para que no te da cáncer. Hay muchos vegetarianos que le da cáncer, ya va. ¿Ok? No es eso. Pero sí hay patrones alimenticios, sobre todo los occidentales, que son muy proinflamatorios. Nosotros comemos mucho carbohidrato, nuestra promedio de comida de carbohidratos es alrededor del 60%. Estoy hablando de la comida occidental. Una comida menos proinflamatoria, la mediterránea, mano. O sea, los tipos europeos, los españoles, en general comen más saludable. Su comida es verdura, fruta. Claro que comen bollería, porque hay muchos dulces y hay pancitos y tal. Lo que yo diría es que en esas comidas hay que bajarle un poquito los carbos, pero no con esta exageración de que ahora todo es keto y todo es grasa y todo, porque eso por ahí no es. Pero llévense el concepto. 1, de que hay patrones dietéticos que son inflamatorios. 2, el segundo concepto inflamatorio es el sedentarismo. Y créanme, yo era de las personas que le decía a todo el mundo, yo no entiendo por qué yo no adelgazo. Mire, yo como avena en la mañana, me como unas caraotas al mediodía, unos granos con un poquito de arroz, y en la noche un pan integral. Oigan, carbohidrato, carbohidrato, carbohidrato. Y luego, oye, vale, yo tengo una vida súper saludable. Cuando me compré este reloj me dice, tú no te mueves del carro al apartamento, del apartamento al carro, del carro al trabajo, del trabajo. Oye, bueno, no te mueves. ¿Qué pasa con los españoles? ¿Qué pasa con los franceses? Caminan. Esos tipos van al automercado 2 veces a la semana. Yo hago un mercado gigante para no ir más nunca, para no tener que caminar. Entonces, el sedentarismo es el segundo componente inflamatorio más importante. Hay que hacer alguna actividad física, ¿ok? Y el tercero es comidas muy
procesadas. Esas comidas de cajita, comidas congeladas, no sé, cuidado con eso, la comida natural es lo que es ideal. Y por último, déjense de estar creyendo que van a tomar glutatión oral y que van a tomar spirulina oral y que van a... No, es las Vitamina vitaminas C. contenidas en los alimentos porque ellas en su regulación son varios elementos que funcionan, no es solamente la vitamina C, es la vitamina C combinada con la vitamina E de la fruta o del vegetal. Entonces mosca con eso porque nos llenamos de un pepero y eso no hace la diferencia. ¿Ok? Nena, muchísimas gracias. Te comprometo a que hablemos de nutrición en pacientes oncológicos pronto, pues en esta cuarentena, y así nos divertimos Chévere, un rato, disfrutamos de chévere. ti y has roto muchos tabús y has explicado a mucha gente cómo se debe tratar esto. De verdad, muchísimas gracias y tan Gracias. práctica como siempre. Te quiero Encantada, mucho. encantada, mi amor. Yo feliz. Aquí me quedo hablando, drenando, pero feliz de la vida. Te quiero mucho. En Tengo un otra día muy oportunidad rico contigo. conectamos. Muchas gracias. Vale, Chao, pues. mi Un amor. abrazo, Hasta un luego, abrazo. público. Hasta luego. Excelente. Chao, chao, muchachos. Gracias, ¿ok? Esto se acabó.